importante porque hay mucho de gráfico también y mucho de evaluación estadística. Yo voy a compartir la pantalla con ustedes, así vamos viendo y leyendo lo mismo. Voy a cerrar un cachito la cámara. No sé si me escuchan bien. A ver, alguno que me cuente cómo me están escuchando. Claro, profe. ¿Cómo dicen? ¿Me escuchan bien? Sí, bien claro. Perfecto, bueno. Bueno, voy a compartir entonces la pantalla que la tengo abierta. Denme un segundo. A ver si lo ven bien. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, unidad 4, clase 15. Indicadores económicos. Tenemos todo el índice. Vamos a ir directamente al material. Brevemente lo que nos dice la introducción es que los indicadores económicos lo que nos permiten es poder caracterizar y poder interpretar cómo está funcionando un sistema económico. A ver, si me permiten un paralelismo, cuando yo voy al médico me toma la presión, la temperatura, me indica un análisis de sangre, de orina, una placa radiográfica. ¿Cuál es la idea del médico a través de eso? Bueno, tener una serie de parámetros, una evaluación para llegar a un diagnóstico y luego indicar un tratamiento de ser necesario. En economía ocurre algo parecido, pero esa presión, temperatura, placa de tórax, en realidad para nosotros son indicadores económicos, que son variables, generalmente agregados, que se relevan de un sistema económico y de esa manera podemos estar interpretando el funcionamiento de ese sistema y bueno, poder claramente tener un diagnóstico acerca de lo que estamos evaluando. No sé, ejemplo, cómo está funcionando la política económica en términos de política fiscal, monetaria, cambiaria, el nivel de reservas, la marcha de los precios a través de lo que comúnmente llamamos la inflación, el nivel de empleo, el tipo de cambio, cómo está funcionando la política comercial respecto de relaciones con el exterior, si hay ingreso, fuga de capitales, la inversión pública, la inversión privada. Bueno, son todos indicadores económicos que son muchos, que son muchísimos, que en general los releva el INDEC, en el caso de Argentina, también el Banco Central, el Ministerio de Economía. Bueno, hay una gran batería de indicadores económicos que nos permiten poder analizar y poder dar cuenta acerca de cómo está funcionando un sistema. Bueno, hecha esta introducción. ¿Alguien me hablaba? ¿Sí? Decía, hecha esta introducción, vamos a ir directamente a ver el material de cátedra, que empieza con el punto 1. Y bueno, el punto 1.1 nos da una idea de lo que son los tipos de indicadores, donde vamos a distinguir estos 5 tipos. Indicadores nominales expresados en moneda corriente, promedios lineales y ponderados de precios, indicadores de cantidades expresados en moneda constante, coeficientes que expresan relaciones entre variables y números índices tanto de precios como de cantidades. Bueno, caso argentino, indicadores nominales expresados en moneda corriente. Una economía como la nuestra, inflacionaria, es casi una obligación deflactar o expresar variables económicas en moneda constante o moneda de un mismo poder adquisitivo de una misma época. Si no, se torna incomparable. Se imaginan que comparar pesos de un año con pesos de otro año es totalmente estar haciendo una medición casi a ciegas. O no solo de un año respecto de otro, tomamos pesos de enero o febrero de 2021 y lo comparamos con noviembre de 2021, se torna complicado, porque la unidad de medida que utilizamos, que es el peso,
va sufriendo una pérdida de poder adquisitivo y eso distorsiona claramente cualquier tipo de medición que hagamos de cualquier variable económica. Bien, hablando también de promedios, que ustedes esto ya lo han visto en otras materias, acá hay un ejercicio simple, lo vamos a leer rápidamente. Estamos en promedios lineales y ponderados de precios en la página 2 sobre el final. Un promedio lineal de precios es el resultado de promediar en forma directa el precio de todas las transacciones reales o estimadas por muestreo de una variable, sin tener en cuenta el volumen de las cantidades sobre las que se transaron dichos precios. A ver, simplemente, ahora vamos a leer. Yo tengo una empresa y vendo dos productos, un producto A y un producto B. Vendo una unidad del producto A y 20 unidades del producto B. La unidad A vale 10, la unidad B vale 20. El precio promedio es 15. 10 más 20 dividido 2, es claramente eso. Ahora, como yo vendo una unidad de A y 10 unidades de B, el precio promedio simple, la verdad que lo que hace es darme como indicador digamos, una falencia importante, porque yo lo que tengo que ver es que en realidad el promedio tiene que ver con, no solo con sumar y dividir 10 más 20 dividido 2, sino con considerar que de la unidad A vendí una sola y de la unidad B vendí 10. Con lo cual ahí, si yo pondero por las cantidades analizadas, claramente el indicador varía. Un promedio lineal de precios es el resultado de promediar en forma directa el precio de todas las transacciones reales o estimadas por muestreo de una variable, sin tener en cuenta el volumen de las cantidades sobre las que se transaron dichos precios. Ejemplo, dice acá. Si en el mercado se hicieron dos transacciones, una de 10 pesos, en donde el precio fue de 2, y se transaron 5 unidades, y otra donde el valor de la misma fue de 12, en donde el precio fue de 4, y se transaron 3 unidades, en este ejemplo el precio promedio lineal va a ser 2 más 4 dividido 2 igual a 3. Es decir, el precio lineal es 3. Ahora bien, si tenemos en cuenta ponderar el promedio de precios por las cantidades transadas, el valor es otro. A ver, la primera transacción se pactó a 2 pesos y se comerciaron 5 unidades. La segunda transacción a 4 pesos y se comerciaron 3 unidades. Con lo cual, en total se comerciaron 8 unidades. ¿Sí? Entonces, de la primera transacción, que son 5 unidades, se transó el 63% del total. ¿Sí? En cambio, de la segunda se transó el 37% del total. ¿Por qué? Bueno, porque 5 es el 63% de 8 y 3 es el 37% de 8. Quiere decir que, tomando esto, vamos a tener el precio de 2 por el 63% más el precio de 4 por el 37% y el precio promedio ponderado va a ser 2,74. 2,74. Que es un precio menor que el promedio lineal, que era 3. Bien, esto es importante porque el promedio simple lo hace cualquiera. Ahora nosotros tenemos que saber que en economía y también en contabilidad, ustedes han visto cuando vieron costeo, seguramente allá por conta 1, ¿se acuerdan del promedio entrado, primero salido, último entrado, primero salido? Y había uno que se llamaba precios promedios ponderados. Era prácticamente este mismo sistema. De decir, bueno, ¿a cuánto valúo la unidad que sale? Bueno, a un precio promedio ponderado del total de las existencias. O sea, tomo cada unidad por el precio unitario, multiplico, obtengo el total y luego saco el cociente y obtengo en este caso un precio promedio ponderado. Es el mismo criterio. Bueno, otro es coeficientes que expresan relaciones. Esperen que voy ingresando con algunos que van entrando, los voy admitiendo. Coeficientes que expresan relaciones entre variables. Bueno, esta metodología toma en cuenta el valor corriente o constante entre dos variables, flujo o stock, y las relaciona a través de un cociente entre ellas. Por ejemplo, el coeficiente de inversión es igual a inversión sobre PBI. Si el valor de la inversión es 110 millones de pesos y el valor del PBI es 330 millones,
es una cosa. Ahora, en ese caso voy a tener que el valor de la inversión es un 33% del PBI. O sea, muchas veces yo digo, bueno, la deuda es de 1.000 millones o la deuda es de 10.000 millones. Claramente 10.000 es mucho más que 1.000. Ahora, ¿comparado con qué? Porque si yo tengo un producto bruto de 70.000 millones, en el caso de deuda de 1.000, o tengo un producto bruto de 100.000 millones, en el caso de deuda de 10.000, bueno, el caso de la deuda de 10.000 tiene otra gravitación o otra preponderancia respecto de una deuda de 1.000, conforme si yo tomo un producto de 10.000, perdón, o de 70.000. O sea, la relación que guarda entre variables también es importante. Es como decir, bueno, ¿comparado con qué? Bueno, la deuda por sí sola no me dice nada, salvo que yo la compare con el producto. O, no sé, el salario, ¿sí? ¿Comparado con qué? Bueno, con el resto de los países. O el salario expresado en dólares, ¿sí? Si no, se torna incomparable todo. Números índices es otra de las variantes que analizamos. En el caso de los números índices, nos paramos en un año y decimos que ese año es igual a 100. ¿Sí? Entonces, todos los años que analizamos, ¿comparado con qué? Con un año que se va a llamar año base, y ese año base vale 100. Entonces, todos los años que yo comparo lo hago en base a un año testigo o a un año sensor, que es el año base. Acá hay un ejemplo. Si en el año 2018 el valor de la variable es 15.550 y en el año 2019 pasa a ser 19.850 y en el año 2020 el valor 22.540, ¿a dónde me paro? ¿En el 2018, en el 2019 o en el 2020? Si me paro en el 2018, que es 15.550, y digo, bueno, 2018 es el año base, 15.550 vale 100. Con lo cual luego el 2019 va a ser 1,28 y el 2020 va a ser 1,14 respecto del 2018 y 2019 respectivamente. O sea, tomo un año base, un año testigo y el resto de los años los hago comparado con ese base. Si no, se torna muy difícil arribar a una conclusión o llevar a interpretar la marcha de una variable. Y en la coyuntura económica, que es nuestra materia, el análisis de las variables para poder tener un parámetro o una idea de cómo está funcionando el sistema es crucial. Fíjense cómo quedaría expresado esta relación. Una relación imaginaria. Si 2018 es igual a 100, 2019 es igual a 128 y 2020 es igual a 145,92. Entonces tomamos como base el 2018 y vemos que 2019 es un 28% superior a 2018 y 2020 es un 45,92 superior a 2018. O sea, tomo como parámetro, como metro, como unidad de medida el 2018 y mido los otros años respecto de ese 2018 que, si ustedes me permiten, es el metro con el que mido el resto de los años. Entonces, de esta manera logro unidad de medida homogénea que me permite comparar distintos años, pero tomando como parámetro un año testigo, que en este ejemplo simple que vemos es el año 2018. Bien. Números, índices y elección del año base, es lo mismo que estamos hablando. Acá nos dice que cuáles son los criterios para elegir 2018 y no elegir 2015, 2011 o 2021. Bueno, hay que analizar básicamente estas 4 cuestiones. Tiene que ser un año de relativa estabilidad macroeconómica. Un año lo más recientemente posible. Un año normal para el mercado y un año donde la información económica esté disponible. Si yo analizo estas 4 variables, digo, bueno, supónganse el 2018, por decir, bueno, lo voy a establecer como año base. Y alguno dirá, sí, pero en realidad si evaluamos estos 4 va a ser mejor el 2016. Bueno, tomaremos el 2016 como año base. Siempre se trata de que sea un año lo más racional y lo más representativo posible para elegirlo como año base. Índices de volumen, de precios y de valor. Bueno, también las características. El índice de volumen mide la evolución de las cantidades entre 2 periodos.
El índice de precios mide el cambio en los precios dejando las cantidades fijas. Y el índice de valor mide los cambios conjuntos, tanto de precios como de cantidades. ¿Sí? Bueno, entonces a ver, vamos a suponer, quiero hablar de la variación de, vamos a suponer la variable soja. Bueno, yo puedo tomar la cantidad de toneladas cosechadas, sigo admitiendo algunos que llegan más tarde, o puedo hacer en lugar de las toneladas un análisis del precio, o puedo hacer un índice tomando ambas variables, tanto precios como cantidades o volúmenes. Bien, y el índice de las PRIs versus el índice de PH, bueno, son dos variables que tienen que ver con los números índices. Básicamente decimos que las PRIs toma el año base fijo y no lo mueve, y el índice de PH va a mover ese año base con diferentes criterios. Bueno, lo leemos. El índice de las PRIs es un índice ponderado por precios o cantidades de acuerdo a lo que se quiera medir, en donde las ponderaciones son fijas y corresponden al año base. Por ejemplo, si vamos a medir un índice de precios, se parte de medir un volumen de transacciones que son precios por cantidades, en donde las cantidades que ponderan el índice son las que corresponden al año base. Pero también un índice de las PRIs puede usarse para las variaciones de cantidades, como se hace en el caso del PBI, que sin asignar valor 100 al año base, se ponderan las transacciones por los precios vigentes en el año base, 2004. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, que vamos a ver un poquito más adelante en este mismo material. En el índice de PH, parte de la base de realizar ponderaciones móviles, o sea, mover el año base, es decir, toma en cuenta la ponderación del último periodo antes de la medición. Entonces, yo con las PRIs me clavo en un año base y hago todo el desarrollo, todo el análisis de acuerdo a ese año. En cambio, con PH, ese año es comparado con el inmediato anterior. En ambos casos son índices, uno de año base fijo y otro de año base móvil en función del periodo inmediato anterior. Bueno, los institutos de estadística prefieren el índice de las PRIs debido al alto costo de armar ponderaciones nuevas para cada periodo. Claramente, el INDEC toma un año base y trata de no moverlo, porque bueno, lleva mucho tiempo y es bastante costoso mover el año base y más moverlo todos los años. Bien, indicadores más relevantes para analizar la economía. ¿Hasta acá venimos bien, chicos? ¿Me van escuchando? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, perfecto. Vamos sumando gente al baile. A ver, espérenme un cachito. Amigos. Perfecto. Bueno, indicadores más relevantes para analizar la economía. Volvemos al comienzo que yo les decía hoy. Bueno, acá hay un gráfico más o menos que sintetiza esto. Bueno, indicadores de confianza, nivel de actividad, sector fiscal, sector externo, ocupación y empleo, distribución del ingreso, estabilidad social, inflación, sector monetario. Es una gran cantidad. Luego, más adelante, hay otro cuadro más extenso que tiene un listado de los indicadores con colores. Bueno, está bastante más desarrollado. Pero básicamente, estos serían como si yo les dijera que voy al médico y quiere evaluar bueno, cómo está la cuestión respiratoria, cómo está la cuestión cardíaca, cómo está la cuestión cerebral, vascular. Bueno, en economía tenemos un análisis similar, pero que bueno, no de variables del organismo biológico, sino variables del sistema económico. Bien, y aquí está este gráfico que nos da un panorama bastante general. Por ejemplo, está con distintos colores, empieza con amarillo. ¿Qué queremos medir? Nivel de actividad. Por ejemplo, el Producto Bruto y las importaciones. ¿Y qué vamos a medir ahí? Bueno, cómo se compone el PBI, qué sectores, el EMAE, que es el
indicador de la actividad económica, ¿sí? Estimador mensual de actividad económica, eso significa EMAE. ¿Sí? Bueno, y así vamos teniendo diferentes variables que vamos a analizar, factores que empujan la demanda, como el consumo, la inversión, un porcentaje del PBI o la variación porcentual de la inversión, la absorción del gasto, tasas de interés, etcétera, etcétera. Ustedes lo miran de acá, pero no hay mucha cosa nueva. Respecto de ocupación y empleo, que esto lo hemos visto allá lejos ya hace tiempo, mercado de trabajo. ¿Qué queremos ver? El nivel de ocupación, morfología, o sea, qué forma tiene el mercado de trabajo, ¿sí? La tasa de desocupación, de subocupación, índice de salarios, variación del porcentual de salarios. Bueno, son todos indicadores de coyuntura económica, cómo se distribuye el ingreso, la curva de Lorenz, el coeficiente de Gini, valor de la canasta básica, el valor de la canasta básica total, la canasta básica alimentaria, que tiene que ver con medición de pobreza e indigencia, todo eso también lo hemos visto en su momento. Sector fiscal, ingresos, gasto público, gastos de capital, deuda pública, esto lo van mirando acá, es un cuadro que no agota el tema, pero es bastante abarcativo y nos da una idea de la cantidad de indicadores que podemos imaginar para poder caracterizar o analizar el funcionamiento de un sistema económico. Yo les hablaba hoy, sin ser médico y metiéndome en un campo que no me corresponde en la medicina, hablaba de la temperatura, la frecuencia cardíaca, la placa de tórax, y bueno, agréguenle electroencefalograma, radiografía, arreglen, no sé, agreguen análisis de sangre, de orina, biopsias, bueno, lo que quieran. Hay un montón de variables, interminable la cantidad de indicadores que tiene la medicina. Y en economía ocurre algo parecido, bastante largo, que tienen un sector externo, lo mismo, términos de intercambio, formación de activos externos. Bueno, sector monetario con la oferta de dinero, base monetaria, el M1, el M2, las LELIC, la demanda de dinero, bueno, es muy extenso todo esto. Nivel de precios e inflación, y si quieren ustedes, etcétera. El cuadro es un ejemplo, pero no se agota acá, hay más variables. Yo les decía, el INDEC, el Banco Central, el Ministerio de Economía, son, digamos, los que elaboran el 90% o el 95% de los indicadores que utilizamos en economía. Bien, aclaraciones sobre la metodología de exposición. Vamos a leerlo directamente de aquí. La unidad 4 establece el tratamiento de algunos temas que ya fueron incluidos en clases anteriores, por lo que a los efectos de cumplimentar formalmente se pasa a enumerarlos a continuación para evitar una doble exposición de los mismos, que estaría descontextualizada respecto del tema central del tratamiento. Las mediciones y consideraciones sobre la valoración de stock de capital, medición de la riqueza y de capital humano fueron tratadas exhaustivamente en la clase 7 y en la clase 9. Lo mismo sucede con el tratamiento del índice de desarrollo humano que fue analizado en la clase 9. En la clase 8 se trató y analizó las formas de medición, análisis y exposición del PBI y de las cuentas nacionales. ¿Sí? Por lo que, si bien estas variables son mencionadas, no se las vuelve a tratar porque ya fue agotado el tema, ya fue tratado, si no vamos a reiterar. Los indicadores del sector público en la clase 11, sector externo en la clase 10, en la clase 4 se habló de mercado de trabajo, población, pobreza e indigencia, etc. ¿Qué estamos diciendo acá? Bueno, de todos esos indicadores ya hablamos, no vamos a volver a hablar. Si no, hablamos dos veces de lo mismo. En realidad no queremos hablar de lo que pasa dentro del indicador, sino que queremos hablar aquí de los indicadores en términos globales, en términos amplios y en términos conceptuales. Bien. Me van siguiendo hasta ahí, ¿no? Estamos página 9. Sí, sí. Bueno, vamos medio rápido porque no es nada difícil esto. Ustedes, es más, la mayoría de estos temas ya los han visto. Profe, sí. para el parcial los volvemos a rever porque pueden entrar contenido de eso, ¿no?
de cómo se sacan o no. Sí, o sea, usted para el parcial... Para el primero lo vimos, pero como para afianzar, decía yo, porque ahora ya a esta altura algunas cosas las tenemos y otras como en mi caso, para saber si las volvemos a ver. No está mal pegarle una leidita a los primeros PDF del primer parcial. Ahora, acá hay muchas que están en las otras clases. ¿Cómo? Que en estos abocan mucho a las otras clases, entonces como que me queda ahí, ¿y qué vimos? Sí. Ahora, no se te va a preguntar en el segundo parcial sobre, por ejemplo, pobreza, indigencia, desempleo, porque ya se les preguntó en el primer parcial. Nunca está de más pegarles una leída a los PDF del primer parcial, pero bueno, tienen que abocarse al material del segundo parcial, que es lo que se va a evaluar. Ok, muchas gracias. ¿Estamos? Bueno, no, si no, bueno, nos vamos a volver a tomar toda la materia de vuelta en el segundo parcial. Pero, o sea, si son preguntas, son conceptuales de lo que vimos el material para el segundo parcial, porque el primero ya está evaluado. Así que no se hagan problema. No, si no se torna muy extenso, se van a enloquecer. Bueno, a nivel de actividad se mide en forma habitual por PBI, por cuentas nacionales que están expuestas en forma anualizada. Se exponen cronológicamente en forma trimestral. ¿Sí? Porque acá, ¿qué vemos nosotros? Ejemplo, nivel de precios se evalúa todos los meses. Nivel de empleo se evalúa trimestralmente. Nivel de pobreza e indigencia se evalúa semestralmente. ¿Sí? El EMAE, estimador mensual de actividad económica, se evalúa mensualmente. El censo poblacional, cada 10 años. Entonces, de acuerdo a la variable, es la frecuencia con que se mide. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? El PBI, las cuentas nacionales, se ponen en forma anual, ¿sí? Pero se van haciendo informes de avance trimestral. Bueno, de acuerdo al tipo de variable es, el mecanismo de estadístico de medición. Yo no puedo esperar un año para medir el nivel de precios. Tampoco puedo esperar un año para medir el nivel de empleo. Pero no puedo todos los meses hacer un censo poblacional, sino que se hace cada 10 años. Porque bueno, hay procesos estadísticos más simples, más rápidos y otros mucho más complejos. Ejemplo, estamos trabajando con sector agropecuario. El Censo Nacional Agropecuario es del año 2018 y todavía no se hizo otro. Con lo cual, hoy, en el año 2021, trabajamos con la estadística de 2018. Bueno, es lo más reciente que tenemos. Ahora, no podemos trabajar un índice de precios o un índice de empleo o un estimador mensual de actividad económica que tenga 3 o 4 años de antigüedad porque sería totalmente irrelevante. A ver, volviendo a la medicina, es como que a mí el médico hoy me haga un tratamiento de acuerdo a un análisis de sangre que yo me hice hace 5 años. Y bueno, es probable que la medición de las variables del torrente sanguíneo hayan cambiado, con lo cual necesita un análisis bastante más cercano. Vamos a suponer 10, 15 días, un mes, después me pide otro, porque ya los valores se sabe que cambiaron. Y en economía ocurre algo parecido. Bueno, aquí hace también el EMAE, el índice de producción industrial, el índice de ocupación de capacidad instalada en la industria, de luz. Bueno, y empieza a hacer una caracterización que va más o menos desarrollando los indicadores que no hemos visto en las clases anteriores. El EMAE es un índice con base 2004 igual a 100 que refleja la evolución mensual de la actividad económica. ¿Sí? El informe correspondiente al mes de abril 2020 se puede apreciar el efecto de la recesión económica en los últimos años que marca una tendencia negativa a nivel de actividad. Bueno, ahí tuvo un fuerte impacto lo que fue la pandemia COVID-19, ¿sí? Que marcó una caída en el mes de abril respecto del mismo periodo del año anterior del 26,4%. Y acá tenemos el EMAE, ¿sí? Cuadro 2,
de acuerdo a lo que nos brinda el INDEC, para 2018, 2019, 2020. ¿Sí? Fíjense. Bueno, yo no se los puedo... Yo estoy marcando ahí con celeste. ¿Se ve? ¿Se ve marcado o no se ve? Sí, profe. Sí, sí, se ve. Bueno, ahí tenés. Una caída de 25,3% en abril 2020. ¿Sí? Respecto de igual periodo del año anterior. ¿Lo ven ahí? Bueno. Y así ustedes pueden analizar todo el cuadro. Por supuesto, estos números son para mirarlo y tener una idea de cómo evoluciona el EMAE. Nadie les va a preguntar la variación porcentual del EMAE en diciembre de 2020 respecto del mismo periodo del año anterior, que sería menos 2,4. Por eso no lo sabe ni Marco Labaña, que es el titular del INDEC, ni el profesor Harvey, ni yo, ni nadie sabe esos números de memoria. Es imposible, ¿sí? Digo, no van a estudiar números porque no tiene sentido. Bueno, y acá de proyecto del EMAE, junio de 2021, que fue lo último que teníamos disponible al momento de armar este material, estimación preliminar, bueno, el EMAE, una variación interanual, ¿sí?, de un 10,8%, una variación desestacionalizada de 2,5% y una variación porcentual tendencia ciclo de un 0%. Bueno, ahí está, graficado. Esto lo miran después tranquilos, miran el cuadro, el gráfico. Y tienen acá diferentes conclusiones que pueden sacar de estos cuadros, de estos gráficos. Todo esto está disponible en página de INDEC, como siempre decimos. Esto, el INDEC, ustedes ingresan cuando quieran, www.indec.gov.ar, y ahí tienen toda la información disponible en todo momento. Esto no, es más, mucho de esto no está en los libros porque son informaciones que se van colgando mes a mes, así que en general los libros en cuanto al concepto están perfectamente actualizados y son válidos, pero en cuanto a la medición de la variable del último mes, bueno, se desactualizan porque los libros tienen algunos años y las variables van cambiando mes a mes, o semestre a semestre o año a año. Bien, acá tienen el EMAE hecho el nivel general, pero acá lo tienen digamos, por actividad económica, manufacturera, ¿sí? Construcción, transporte, electricidad, gas y agua, pesca, etcétera, etcétera. Pues lo pueden mirar tranquilos, no es nada difícil. El índice de producción industrial manufacturera también mide la evolución del sector con periodicidad mensual y se calcula a partir de las variables de producción en unidades físicas, ventas en unidades físicas, utilización de insumos en unidades físicas, consumo aparente en unidades físicas, cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo y ventas a precios corrientes desplatadas. Bueno, un indicador importante también es que el INDEC va publicando mes a mes. Ahí aparece el cuadro 1, con niveles generales, desagregados, mes a mes, desestacionalizados. Y tienen gráficos, gráfico 1.2, gráfico 1.3, también, donde está el índice por categorías. Esto va cambiando mes a mes, va evolucionando. Bueno, la capacidad instalada de la industria. Esto mide la capacidad instalada de la industria y cómo se va utilizando esa capacidad instalada. ¿Sí? Indicador de utilización de capacidad instalada en la industria manufacturera mide la proporción utilizada en términos porcentuales de la capacidad productiva del sector industrial en el país. El relevamiento comprende un panel de entre 600 y 700 empresas. Recuerden que acá siempre son procesos estadísticos.
Aquí aplicamos criterios de análisis de muestras y el resultado de la muestra se infiere para el total. Es imposible que se puedan relevar todas y cada una de las industrias en todo el país, desde Jujuy hasta La Quiaca, de La Quiaca, Jujuy hasta Ushuaia y de Mendoza a Misiones. Es imposible. Entonces se toman una muestra de 600, 700 empresas representativas, se analiza la capacidad instalada y la ocupación de esa capacidad instalada de estas 600, 700 empresas que conforman la muestra y el resultado se infiere para el total. No hay otra forma. Lo mismo ocurre con los precios, con la de empleo, con la de pobreza. ¿Sí? Es imposible relevar todo. Lleva tanto tiempo que cuando llegamos al resultado ya es tan viejo y tan anacrónico que no sirve para tomar ninguna decisión. Por eso la aplicación de criterios estadísticos funciona así. Es lo mismo que han visto en auditoría, por ejemplo, si ya han cursado auditoría. Tomamos muestras y si de acuerdo a la confiabilidad del resultado de la muestra, inferimos al total. Donde aparecen tropiezos hay que ir agrandando la muestra, hasta que el peor escenario es tener que revisar el total. Si no, se trabaja por muestreo estadístico. Bueno, también acá tenemos la capacidad instalada de la industria y cómo se va utilizando. Fíjense, 2020, de enero a diciembre, 2021 hasta junio, que fue el momento en que se hizo este material. Hoy ya está publicado hasta septiembre, creo que octubre todavía no salió. Siempre va un mes o 2 meses atrasado. Bueno, y también en gráficos, y acá la utilización de la capacidad instalada por sector. ¿Sí? Por ejemplo, el nivel general, que está ahí, 64,9, ¿lo ven? Y tienen por sobre el nivel general la industria metálica básica y por debajo la industria automotriz. O sea, decimos que a la fecha de relevamiento el promedio es 64,9 de utilización de la capacidad industrial instalada, de los cuales la industria metálica está por sobre con un 78,2 y la automotriz está por debajo con un 51,9. Y el resto se ubica en este gráfico que ustedes pueden ver exactamente igual que yo, porque tienen igual o mejores ojos que yo, porque capaz que no usan anteojos como uso yo. Bueno, inflación, índices de precios. Acá también tenemos variables importantísimas, y más en un país como Argentina, ¿sí? Con marcha del proceso inflacionario es clave medir la inflación, por varios motivos. No solo por temas económicos, sino también por temas contables. Ustedes saben que si la sumatoria de la inflación para los últimos 3 años igual o supera el 100%, las normas contables argentinas obligan a hacer el ajuste por inflación. Proceso secuencial de la RT6, aplicando índices y demás cuestiones. Con lo cual esto es importante para el economista, para el administrador, para el contador, para todos. Es importante la medición de la inflación. Y ni hablar para la gente que sufre los embates del proceso inflacionario, que somos todos, pero más los sectores de más bajos recursos, porque generalmente, como viene ocurriendo en los últimos meses, el impacto mayor se está en el rubro alimentos y por relación de gasto total. Ustedes han visto el coeficiente de Engel, el gasto alimentario sobre el gasto total. Si yo tengo un ingreso que el 80% lo gasto para alimentarme, bueno, por supuesto que la marcha del precio de los alimentos me va a ser más que importante conocerla, o que las políticas públicas logren detener el proceso inflacionario, al menos en la parte alimentaria, que es lo que más se está complicando. Por eso está toda esta danza de controles de precios, de alimentos, de medicamentos, el flamante secretario de Comercio Interior Feletti, que está trabajando en ese sentido. Más allá de si sirve o no, porque la aplicación de congelamiento de precios para octubre dio un 3,5%, que es altísimo. Ahora, según el secretario de Comercio Feletti, para noviembre va a ser más bajo y eso se va a medir en diciembre. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa, habrá que ver si dio resultado. Y históricamente no lo ha dado el resultado esperado, pero bueno, veremos qué pasa.
ya entra más en el campo de la opinión, hasta tanto no tengamos la evidencia de la medición del año que viene. Vamos a ver qué pasa. Ojalá se pueda revertir o al menos bajar el incremento de precios, sobre todo el rubro alimentario, que es lo que más complica y es lo que más castiga en términos de pobreza e indigencia. Bien. Acá estoy pasando por alto algo, la inflación. Bueno, esto lo leen ustedes, no es nada difícil, es bastante simple. Hace una comparación de tomar una variable, inflacionarla y desinflacionarla o deflactarla, como a ustedes les gusta. Pero bueno, es un ejercicio bastante simple. En términos reales, a ver, si yo mido, no sé, mercado de Liniers, en cantidad de pesos comercializados es una cosa. Ahora, si yo lo tomo en cantidad de cabezas de ganado, es otra. Si yo lo tomo en pesos, voy a trabajar con variables nominales. O sea, variables que miden en base a una unidad de medida, que es la moneda, que va perdiendo poder adquisitivo. Es como un metro que se va achicando. Entonces, si yo me mido con ese metro, mido 1,70 m. Ahora, dentro de 2 meses me mido con ese metro, mido 1,90 m. El año que viene me mido con ese metro y voy a medir 2,30 m. Y en realidad no es que yo estoy más alto, yo mido siempre lo mismo. Lo que pasa es que el metro con el que yo me mido se fue achicando. Y eso es lo que nos pasa con nuestra moneda. Yo mido siempre lo mismo, más a mi edad. No voy a crecer demasiado más, diría que no voy a crecer más. Pero si el metro con el que yo me mido se va achicando, cada vez va a ser más alto. En realidad no soy más alto, yo mido lo mismo. Lo que ocurre es que el metro con el que yo mido va perdiendo poder de medición, va perdiendo poder adquisitivo, que es lo que ocurre con nuestra moneda. Uno dice, qué cara que está el azúcar. En realidad está barato el peso. El azúcar vale lo que vale el azúcar siempre. Qué caro está el dólar vale $1. El problema es que yo necesito cada vez más pesos para comprar el mismo dólar. Entonces no está caro el dólar, está barato el peso. Y el problema es que todos nosotros ganamos, la gran mayoría ganamos en pesos. Entonces cada vez el poder adquisitivo va siendo deteriorado mes a mes. Por eso a veces es importante medir en economía en términos reales y no nominales. Y más en una economía como la Argentina, con un peso que cada vez vale menos, que es uno de los tantos problemas que tenemos. Bien. Bueno, acá tenemos un cuadrito que reseña esto que yo digo, bueno, tenemos para 3 años diferentes el gasto público, ¿sí? El índice de precios, entonces tenemos el gasto público respecto del año, el gasto público deflactado y la variación real del gasto público en términos reales, o sea, en términos de año del mismo poder adquisitivo. Entonces la cosa cambia. Si yo de 2017 a 2018 subo el gasto público de 100.000 a 110.000, estoy subiendo un 10%. Ahora, de 2017 a 2019, de 100.000 lo llevo a 150.000, estoy subiendo un 50%. Si yo me paro en el año 2019 y digo, bueno, 150.000 lo tomo año base y es 1, ¿sí? Ese año base que es 1, que es 2019, respecto del 2017 va a tener un incremento de un 50%, que es lo que nos muestra este gráfico. Ahora, si yo le aplico índice de precios y lo inflaciono, la cosa cambia, porque, bueno, lo que fue un incremento del 2017 al 2018 de un 10%, con inflación índice de un 45%, bueno, en términos nominales el gasto público aumentó un 10%, pero en términos reales ese gasto público disminuyó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el incremento del gasto público de 100 a 110.000 no llegó ni por asomo a equiparar el proceso inflacionario. Dicho de otra manera, ustedes escucharán todos los días el reclamo de los gremios, de los sindicatos, que dicen que cae el salario real. Vamos a suponer,
yo les doy un aumento a ustedes como empleador de un 10% de sueldo para este semestre. Entonces, en vez de cobrar 50.000, van a cobrar 55.000. Estamos todos contentos. El problema es que en este semestre yo les aumenté un 10%, que fueron 5.000 pesos, pero la inflación fue de, supóngase, un 20%. Con lo cual, claramente ustedes, a pesar de cobrar más cantidad en pesos, compran menos bienes que antes, porque el ritmo de aumento o la tasa de inflación fue superior a la tasa de variación del salario. Entonces, si con más pesos compran menos bienes, claramente cayó el salario real, a pesar de que aumentó el salario nominal. O sea, en pesos cobro más, aumentó el salario nominal, pero en cantidad de bienes que compro menos porque cayó el salario real, producto de que la inflación, como dicen muchos economistas y muchos sindicalistas sobre todo, la inflación va por ascensor y los salarios van por escalera. Esto es más viejo que el agua tibia, lo han escuchado 1000 veces. ¿Qué significa esto? Bueno, que el aumento sostenido y proyectado en el tiempo del NGP, nivel general de precios, va a un ritmo y el salario va a un ritmo menor. Con lo cual yo, a pesar de que cobro más pesos, cada vez compro menos. Porque parecido con la realidad argentina, es pura coincidencia, ¿eh? Es lamentablemente lo que pasa. Bueno, aquí está explicado lo que acabo de decir, índice de precio al consumidor, que ustedes ya lo conocen también. No es nada nuevo esto. Precios estacionales, precios núcleo y precios regulados. Son tres cosas interesantes, porque nosotros analizamos la evolución de los precios, pero tenemos que tener en cuenta que hay bienes y servicios que se miden que tienen un comportamiento estacional. Por ejemplo, sabemos que en febrero los útiles escolares suben de precio. ¿Está bien o está mal? Está mal. Bueno, sí, estará bien o estará mal, es lo que pasa todos los años. Es estacional. En marzo todo el mundo empieza las clases, suben los precios de los útiles escolares. O en Semana Santa, una semana antes, el kilo de fila de merluza sube un 20, un 30%. ¿Sí? Porque, bueno, entre otras cosas, hay una suba de valor que se anticipa a un claro tirón de demanda. ¿Genera inflación? Y claro que sí, es lo que habitualmente pasa. Pero son precios estacionales, son precios que tienen un comportamiento esporádico en un determinado momento y luego se estacionaliza, luego se morigera ese precio y queda como planchado. O no tiene una variación tan abrupta como la tiene en ciertos momentos del año, de acuerdo a la estacionalidad. Alquileres, por ejemplo. El que alquiló el año pasado con la nueva ley tuvo el alquiler planchado hasta el mes pasado. El mes pasado, 50% de incremento en los alquileres. Es estacional y termina siendo estacional, porque yo pagué el mismo alquiler durante un año y a partir del mes pasado pago un 50% más. ¿Se imaginan cómo impacta eso en el índice de precios? ¿Sí? Bueno, tema complicado, porque está todo el mundo complicado para pagar el alquiler, porque por supuesto el alquiler subió más que el sueldo, más que el salario, más que la facturación de la empresa que alquila el local por el que debe pagar el alquiler, etcétera, etcétera. Precios núcleo son los precios que no toman en cuenta los precios regulados ni los precios estacionales. Vieron que tenemos precios estacionales que hablamos recién y otros precios regulados, por ejemplo, precios máximos, por ejemplo, precios cuidados, por ejemplo, precios congelados. Bueno, entonces cuando yo voy a hacer la medición del nivel de precios, tengo precios que no suben porque no pueden subir, porque están congelados. Y tengo precios que suben escandalosamente un mes porque son, por ejemplo, útiles escolares en febrero o marzo. Entonces, cuando queremos medir la inflación núcleo, que sería la inflación representativa neto de lo que son los estacionales y los precios regulados, medimos en definitiva los precios que no toman en cuenta ni los regulados ni los estacionales, que es la inflación núcleo o los precios núcleo. Bien. Acá hay una medición que aparece también a nivel general, no sé qué piensan que van a aprender estos números, además son del año 2019. 2019-2020. Bueno, ahí marca el nivel general y toma también para cada una de las categorías. ¿Sí? Categorías de alimentos, bebidas, prendas, viviendas, equipamiento. Y abajo toma
Categoría estacional, núcleo y regulado. Para bienes y servicios, también toma para bienes y toma para servicios. Índice de precios mayorista, es el mismo criterio, pero en el eslabón anterior de la cadena, no en el minorista, sino en el mayorista. Hay tanto silencio, ustedes me van escuchando, me van siguiendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, porque a veces me juega una mala pasada la conexión, se me desconecta y estoy 10 minutos hablando solo. Bueno, bárbaro. Si no le avisamos, profe. Si no me avisan, mandan señales de humo, de alguna manera me entero. Bueno, índice de precios mayoristas brinda diversas alternativas de información sobre los precios en la etapa mayorista, la etapa anterior. Está compuesto por 3 índices. El IPIM, ¿sí? Índice de precios internos al por mayor. El índice de precios internos básicos al por mayor, el IPIB, y el IPP, el índice de precios del productor. Bueno, los datos se obtienen de la encuesta sobre los precios al por mayor, que permite observar, por un lado, la evolución de los precios de los productos destinados al mercado interno de origen nacional o importado, y por el otro, las variaciones en los precios de los bienes que componen la oferta nacional total. ¿Sí? Es decir, sin diferenciar si su destino es el mercado interno o externo. Bueno, es importante el IPIM, ¿sí? Es bastante importante, sobre todo en lo que tiene que ver con análisis de establecer coeficientes para, por ejemplo, el ajuste por inflación que usamos en contabilidad. El que se utiliza es 2015 igual a 100, que se utiliza como año base, bastante reciente. ¿Sí? Bueno, hay una relación entre el dólar, el IPIM y el índice de precio al consumidor, o el famoso pass-through, que quiere decir pasar a través de. La secuencia se inicia con el valor del dólar, que tiene una fuerte influencia en la formación de las variaciones del IPIM, y las cuales son trasladadas al costo de la mayoría de los bienes y servicios y termina impactando trasladada al índice de precio del consumidor. A ver, vamos a suponer, porque este es el círculo que en Argentina funciona a la orden del día. El gobierno tiene que atender el gasto público, está en zona de déficit fiscal, con lo cual emite. Cuando emite sin respaldo, genera inflación. Por otro lado, parte de ese dinero que emite se va al dólar. Por otro lado, ese dólar aumenta el valor o devalúa el peso. Bueno, esa devaluación del peso hace que suban los precios. Bueno, y ahí entramos en un círculo de lo que termina siendo una trampa de la que es muy difícil salir. En la realidad cotidiana, el aumento en el valor del dólar se vuelca a los precios mayoristas casi en forma inmediata. Recuerden, en una economía abierta, el valor digamos, el precio de los bienes y servicios en el mercado interno se fija en relación al dólar. ¿Sí? Bien. Pero ese aumento en los precios mayoristas es gradual, con lo que estamos diciendo que no le impacta en un 100% en el primer mes, porque primero impacta en el precio mayorista y luego en el precio minorista, al segundo mes. Porque de lo contrario las empresas tendrían problemas comerciales, lo mismo, pero más lento ocurre entre el pase del aumento en los precios mayoristas a los precios minoristas. En este caso el traslado incluso es más lento que en el caso anterior, asumiendo los comerciantes y empresarios parte del aumento en el costo para no perder a los clientes. ¿Sí? Bien. De esta forma, si no se está viviendo un fenómeno de aceleración inflacionaria en el que las empresas reducen drásticamente la demanda de dinero y lo marcan tratando de anticiparse a los aumentos del dólar. Se producen distorsiones en el ritmo de ajuste de precios que nos permite inferir inflación reprimida como consecuencia de que ese pass-through no está completo aún. ¿Sí? Bueno, problema de Argentina de décadas que parece increíble que no lo podamos resolver. En el mundo el problema de la inflación ya se resolvió. Argentina en el ranking mundial está cuarto al nivel de índice inflacionario. Es una inflación alta. Lo que nosotros tenemos por mes, por ejemplo, el 3,5%, un país como Estados Unidos que está asustado porque tuvo una alta inflación, lo tiene por año. Entonces, bueno, es muy difícil porque se pierde la noción de precios relativos, es difícil porque no se puede planificar, es difícil porque aumenta la pobreza y la indigencia, porque los precios van aumentando permanentemente.
en una forma más, a una tasa más alta que el aumento de los salarios. Bueno, todos problemas de la coyuntura económica argentina, que en algunos casos problemas más que coyunturales ya parecen estructurales, porque parece increíble que no se puedan resolver, que no lo podamos modificar a esto. Bueno, acá tenemos también índice nivel general para productos nacionales, productos primarios, agropecuarios, agrícolas, bueno, está todo el desarrollo del índice, después lo miran tranquilos. Repito, no se van a pretender aprender estos números, ni siquiera la lista. Maderas aserradas, productos de madera, tableros y paneles de madera, eso no lo sabe nadie, eso lo sabe el INDEC, que lo tiene en el cuadro donde se, esperen que voy admitiendo algunos que van entrando sobre el final. Lo van a tener ahí para poder consultar, pero no más que eso. Bueno, es largo, es bien largo el cuadro. Es bastante extenso. Y bueno, y por último, productos importados. Costo de la construcción en el Gran Buenos Aires, tiene como un número como año base el 93, igual a 100. Mide la evolución promedio del costo de la construcción privada de edificios destinados a vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del conurbano bonaerense. Comprende 4 índices: el de la construcción privada de edificios destinados a vivienda, costo de los materiales, costo de la mano de obra y costo de los gastos generales. Bueno, también índice importante porque hay contratos que se actualizan por el índice de la construcción, contratos, por ejemplo, de construcción. Y bueno, esto nos muestra el índice julio 2021, que fue el último disponible al momento de preparar este material de cátedra. ¿Sí? Como fue aumentando el nivel general, por ejemplo, un 5% respecto del mes anterior. ¿Sí? Un 66,8% respecto del mismo mes del año anterior y un 30,4% acumulado en el año. Bueno, este índice de construcción está por sobre el nivel de inflación, nivel general de precios de la construcción, estamos viendo. Bueno, aquí también está graficado cómo fue evolucionando respecto de materiales, de la mano de obra, de los gastos generales y del nivel general. Ahí podemos ver que la mano de obra claramente va aumentando más en muchos meses que los materiales. En otros meses aumenta más el material que la mano de obra. Bueno, lo importante es el nivel general, que es el promedio de los 4 que vimos recién, que integran el índice de precio de la construcción. Distribución del ingreso, curva de Lorenz, también importante. ¿Qué es la curva de Lorenz? Bueno, es un indicador que nos muestra cómo se distribuye el ingreso en una economía o en una sociedad determinada. ¿Sí? Esto lo vamos a poder graficar, el gráfico que está por aquí. ¿Sí? Esta curva azul, que en realidad es una recta, nos muestran una situación hipotética en la que se divide el ingreso en forma totalmente equitativa y proporcional. Nosotros medimos en el eje vertical los ingresos y en el eje horizontal la población. Si yo trazo una diagonal perfecta, como es la recta, o si ustedes quieren, entre paréntesis, comillas, curva, que no lo es, pero bueno, azul, eso sería la distribución perfectamente equitativa del ingreso. Ahora, ¿qué ocurre? La realidad, en realidad, es más como la línea roja, que es una curva que está hacia abajo, que es más asintótica, hacia el eje de la población. ¿Qué significa eso? Que mayor cantidad de población tiene menores ingresos. ¿Sí? Fíjense, ahora vamos a ver un caso aquí arriba, a ver. Acá está. En la curva de Lorenz, en el eje de abscisas, por lo tanto, se representa la población ordenada de forma que los percentiles de renta más baja quedan a la izquierda y los de renta más alta quedan a la derecha. El eje de las ordenadas representa las rentas, o sea, el ingreso. El gráfico es un cuadrado con una bisectriz o recta de 45 grados, que es el azul. Si la economía se mueve en esa recta, entonces quiere decir que la distribución del ingreso es totalmente pareja.
Pero lo que sabemos, o sea, el 30% de la población se llevaría el 30% de la renta. Mientras que cuanto más panza tiene la curva, por ejemplo la roja y ni hablar la verde, más desigual es la distribución del ingreso. Se observa a X, que es la bisectriz, mientras que las curvas Y y Z representan dos esquemas de distribución diferentes, en donde la curva Y tiene una distribución más igualitaria que la curva Z. O sea, la Y, que es la roja, es más igualitaria que la Z, pero ninguna de las dos es equitativa. La equitativa y la proporcional es la bisectriz azul, ¿sí?, que traza la diagonal de la relación entre ingresos y población. Este análisis se lleva a nivel numérico a algo que es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini lo vamos a, bueno, también acá lo explica, después lo leen tranquilo, Corrado Gini, fue un economista que en el libro Las bases científicas del fascismo desarrolló en el año 1912, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, ¿qué plantea Corrado Gini? Un coeficiente que se llama coeficiente de Gini, que es el número que mide esto que no es otra cosa que la curva de Lorenz, que fue otro economista. Entonces, dice, el coeficiente de Gini se basa en la curva de Lorenz, que es una representación gráfica de una función de distribución acumulada y se define matemáticamente como la proporción acumulada de ingresos totales que obtienen las proporciones acumuladas de la población. ¿Sí? Bueno, la línea diagonal representa la igualdad perfecta de ingresos. Todos reciben la misma renta. El 20% de la población recibe el 20% de los ingresos y el 40% de la población recibe el 40% de los ingresos, etc. Bueno. En la situación de máxima igualdad, el coeficiente de Gini es igual a 0. Y en la situación de máxima desigualdad, el coeficiente de Gini es igual a 1. Con lo cual, ¿sí?, cuanto más cercano a 0 es el coeficiente, cuanto más chico es, se dice que está mejor y equitativamente distribuida la renta o el ingreso. Y cuanto más cercano a 1, ese coeficiente de Gini muestra que es más desigual la distribución del ingreso. Bueno, aquí tienen algunos gráficos que tienen que ver con lo que estábamos viendo. Lo que hace Gini es ponerle números a esa curva de Lorenz. Indicadores monetarios, estos tienen que ver con la cantidad de dinero que circula en la economía, el M1, el M2, el M3, ¿sí?, depósitos a la vista, o sea, dinero en efectivo más depósitos a la vista. Esto está muy chiquitito, no sé si lo alcanzan a ver, no lo pudimos mejorar mucho este cuadro porque tiene mucha información condensada, pero bueno, también tiene que ver con la base monetaria, el efectivo, las LELIQ y todos los indicadores de índole monetario. Después lo miran tranquilos, le hacen un buen zoom, pero tiene toda información que elabora el Banco Central, que está disponible perfectamente en la página del Banco Central. Bancos y actividad económica, sector privado, depósitos y créditos, aquí también. Hay gráficos sobre cómo varían anualmente los créditos, los créditos bancarios, ¿no? A lo largo de los años. Aquí se toma diciembre de 2003 a diciembre de 2019, cómo fue variando. Los depósitos y los créditos. Bueno, cantidad de dinero en la economía, ¿sí?, el M2, ¿sí?, sobre el PBI. Y ahí está a lo largo de los años, del año 1960 al 2017, cómo fue variando la cantidad de dinero. Y bueno, los hitos que marcan la historia económica argentina en los últimos 60 años, ¿sí? El Rodrigazo en el 75, la hiperinflación en los 90, la caída de la convertibilidad en el 2000. Bueno, y ahí está ese gráfico que lo pueden ir analizando sin demasiado problema.
Informe monetario diario, esto también es medio viejito del año 2020, también toda esta información se va actualizando, ¿sí? En términos de política monetaria que maneja el Banco Central de la República Argentina, organismo autárquico que tiene su propia ley orgánica y que es el órgano rector de todo el sistema bancario argentino y es la autoridad monetaria por excelencia. Ahora bien, las tasas de interés nominales sirven para evaluar tasas de variación y nominalidad. Pero si lo que se quiere es evaluar la evolución de las tasas en relación a la inflación, lo correcto es analizarlas en términos reales. Lo que hablábamos hoy, aplicar la corrección por un coeficiente inflacionario. Si no, lo que estamos hablando son de tasas. A ver, les doy un ejemplo fácil y rápido y concreto. Inflación anual, supónganse que es de un 50%. Si yo hago un plazo fijo, hoy, Banco Nación, Banco Provincia, Banco Santander, me paga un 37% de tasa nominal anual. Entonces, yo estoy contento porque yo deposito 100.000 pesos y me pagan 3.000 y pico de pesos de interés mensual. Y en el año me van a pagar 37.000 pesos. Feliz de la vida. Ahora, ¿saben qué? Con inflación del 50%, la tasa real es negativa, claramente. Porque la tasa que me paga el banco no alcanza ni siquiera a empatar el proceso inflacionario. Con lo cual, yo a pesar de que el banco me pague intereses y yo los cobro, al término de un año voy a comprar menos bienes que antes con el mismo dinero, a pesar de que le he sumado intereses. Bueno. 1 más I, que es la tasa, ¿sí? La tasa nominal sobre la 1 más phi, que sería la tasa de inflación. Entonces, el interés real es 1 más I sobre 1 más phi, que sería, en este caso, 1 más I, supónganse 1,5, sobre 1 más phi, perdón, 1 más I, supónganse 1 más 0,37, la tasa que me paga el banco. Si yo voy a hacer una colocación, sería 1,37. Y dividido 1 más phi, supónganse el 50% de la inflación, sería 1,37 dividido 1,5. Eso me da la tasa de interés real. Bien, índice de confianza. Bueno, ni hablemos, la desconfianza de nuestro sistema económico. Esto lo elabora la Universidad Torcuato Di Tella, que también lo publica. Confianza del consumidor. Bueno, acá también hay, en el devenir de los meses y de los años, cómo la gente pierde confianza y gana confianza de acuerdo a lo que va ocurriendo. Fíjense después, mírenlo tranquilos, tiene mucho que ver los resultados electorales. Por ejemplo, va a haber seguramente un barquinazo de acuerdo al resultado de mañana que hay elecciones. Seguramente va a haber una variación en el índice de confianza del consumidor. Y el riesgo país, que tiene que ver con, ya terminando el material, la sobretasa que pagan que paga Argentina respecto de el resto del mundo. A ver, vamos a suponer algo, para explicarlo bien fácil. Argentina tiene que cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que reprogramar los vencimientos, porque si tiene que cumplir los vencimientos después de la pandemia y de una serie de cuestiones, tal cual fueron pactados con antelación, claramente no alcanzarían las reservas para pagarle, o nos quedaríamos sin reservas si le pagamos al banco, al Fondo Monetario, todo lo que hay que pagar el año que viene. Con lo cual es inminente un acuerdo con el fondo. Ahora, ese acuerdo está trancado porque no se ponen de acuerdo en los plazos, en las tasas de interés y demás. No es Argentina uno de los países más confiables. Más allá de la discusión si hay que pagar o no, si la deuda es legítima o no, yo digo, bueno, si la Argentina pide prestado, tendrá que devolver. Si no, algunos me dicen, sí, pero no hay que devolverlo. Bueno, está bien, entonces si no lo vamos a devolver, no lo pidamos. Si lo pedimos, en mi modesta opinión, hay que devolverlo. Podemos discutir el plazo, podemos discutir los intereses, si no, no le pidamos más. Porque ahora no solo que hay que repactar los vencimientos, sino que además hay que pedirle más al fondo. Entonces yo no puedo ir al banco a pedirle y después no devolverle. Y si le voy a devolver, bueno, podré repactar la deuda, que es lo que se está queriendo hacer. Con más o menos praxis, con más o menos éxito, con más o menos discursos y contradiscursos, porque el ministro Guzmán dice una cosa y aquí
los de su propio partido dicen otra. Pero bueno, y eso el mundo lo ve y el Fondo Monetario lo sabe. Pero más allá de toda esa cuestión, que es de opinión económica y política más que nada, la vamos a dejar de lado, ¿qué ocurre? Ocurre que Argentina, al no ser tan confiable en términos de devolver lo que le prestan, cuando quiere colocar un bono, tiene que pagar una tasa mayor de interés. O sea, yo, inversor norteamericano, puedo comprar un bono suizo o francés o un bono argentino. Y bueno, ¿por qué voy a comprar un argentino? Porque me paga mucho más interés que el francés o el suizo. ¿Y por qué me va a pagar mucho más interés? Y porque Argentina necesita el dinero y como no es muy creíble en términos de que me lo va a devolver, me va a ofrecer una tasa más alta. Bueno, más o menos esto es el riesgo país. Es la sobretasa que tiene que pagar Argentina por su colocación en el bono exterior respecto del resto de los países. ¿Qué es lo que se reseña en este gráfico que está aquí? Riesgo país es un indicador publicado por la banca Morgan y considera las diferencias de evaluación entre los bonos sin riesgo referenciados en el bono de 10 años del gobierno de los Estados Unidos en relación al riesgo de los bonos de la Argentina o de los bonos de los mercados emergentes medido por el índice ENVI, que promedia de los mercados emergentes. Entonces, ¿quién elabora el riesgo país? La banca Morgan. ¿Qué es lo que toma? Bueno, toma la sobretasa o la tasa adicional que debe pagar, por ejemplo, Argentina, respecto de lo que un inversor le pagaría a Estados Unidos por un bono a 10 años. ¿Sí? Bueno, eso en definitiva es el riesgo país. Cuanto más alto es el riesgo país, bueno, mucho me dirán, ¿qué me importa el riesgo país si yo vivo en Argentina, tengo mi trabajo, cobro en pesos, gasto en pesos? Y como que es un problema de Guzmán, de los Fernández, de Macri, como que no es un problema nuestro. En realidad el riesgo país es un problema de todos, porque cuanto más alto es el riesgo país, más intereses tiene que pagar Argentina para que le presten o para que le compren un bono. Y esos intereses no los paga el presidente y el ministro, lo pagamos todos. Con lo cual termina siendo un problema de todos. Bueno, y aquí está este gráfico que reseña lo último que vino ocurriendo, al menos hasta que está este gráfico expuesto, con la marcha de el riesgo país en Argentina. Bien, estimados, bibliografía. Acá están todos los cuadros de INDEC que se fueron incorporando. Ustedes tienen acá los links para acceder sin ningún tipo de problemas. Así que hemos cumplido con el horario. Yo pensé que no íbamos a llegar porque, ¿saben qué? Es muy largo, son 34 páginas de un PDF. Pero bueno, no es difícil. Péguenle una leída, esperen que dejo de compartir. Voy a abrir mi cámara, si me ven. No es muy lindo lo que hay para ver, pero es lo que hay. Bueno, consejo, relean todos los PDF, igual tienen clase de consulta. Conmigo muy poco van a poder consultar, voy a estar disponible, pero más que nada con el profesor Harvin, con el profesor Serna. Y bueno, muchos éxitos para el parcial, pónganle garra. Hay que llegar a Navidad, tienen que aprobarlo, tienen que tener esta materia adentro, que es una de las últimas de economía de la carrera. Así que bueno, espero que hayan aprendido, que se lleven una caja de herramientas lo más llena posible para que usen las herramientas en la actividad profesional de la mejor manera posible. No se crean que no vienen clientes a un estudio contable o de administración, según la carrera que hayan seguido, a preguntar sobre estos temas. Vienen, y uno no puede decir, no, yo liquido sueldo, yo hago sociedad y hago IVA y monotributo. No, hay que saber de esto, hay que dar una, digamos, cuanto más amplio y cuanto más integral el asesoramiento que podamos darle a un cliente, por más que sea un monotributista chiquito, es mejor. Profe, me pasa una consulta que no tiene nada que ver, sí, pero dale. ¿qué pasa si no se paga el FMI? Si no Entra en default. el FMI, entramos en default. Default es cesación de pago. Y bueno, nadie más te va a prestar, se te va a recontracomplicar la vida, porque la verdad que queda fuera del mercado de crédito internacional. Sí, profe, yo lo relacionaba, por ejemplo, yéndolo a lo particular para poder entenderlo, sí, con el tema del veraz. Uno cuando no paga, nos ponen en la lista negra del veraz y no nos quiere dar crédito a ningún banco.
Y lo mismo le pasa al país. Exactamente. O sea que no puede vender más bonos. Es más grande. Es más grande, todavía más complicado, porque también no es solamente que no pueden tomar crédito el país. Los privados argentinos tampoco pueden tomarlo, si la toman una tasa altísima. Exactamente. Para importar o para exportar. Exactamente. Y si vos me decís, es una economía cerrada que se arregla con lo que tiene, claro, no en pasa un mundo nada. globalizado es impensable eso. Pero en realidad en un mundo como en el que vivimos, donde exportamos e importamos, y gran parte de nuestra actividad económica y nuestro futuro tiene que ver con el comercio exterior, bueno, se complica sobremanera. Por eso es bueno no entrar en default. Así que bueno, es de esperar que se pueda resolver. Dicen que en febrero o marzo va a quedar resuelto. Pero bueno, ojalá, porque también está cuestionada a nivel internacional Kristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario, por algunas supuestas maniobras que hizo para favorecer a China. Y bueno, Estados Unidos, que es uno de los acreedores principales del Fondo Monetario, que en China ve un fuerte competidor, está cuestionando a Georgieva. Entonces, sumado al problema nuestro, se suma el problema exógeno del cuestionamiento a quien debe cerrar el acuerdo con el ministro Guzmán, que es Georgieva. Así que, bueno, síganlo de cerca, esto continúa, no se resuelve tan fácilmente ni tan rápido, pero bueno, tiene que ver con la coyuntura económica argentina. No, yo más que nada lo decía porque por las propuestas políticas que a veces da la izquierda, y yo digo, me suena, me hace ruido eso a veces, y como que quería preguntar. Bueno, yo respeto todas las posturas, todas las opiniones, es más, son todas válidas. Pero bueno, me dicen no hay que pagar, y bueno, está bien. Pero si no hay que pagar, hay consecuencias de no pagar. Y si no vamos a pagar, ¿por qué pedimos? Si no vamos a pagar, no paguemos, quedamos fuera del mundo, pero no pidamos más, porque no me quiere decir no te pago y además préstame más. Bueno, es complicado. Después, ¿quién debe pagar la deuda? Si es el trabajador, si es el empresario, si bueno, es otra discusión, ¿no? Es que en realidad la pagamos todo. La pagamos todo. De alguna manera o de otra la terminamos pagando todo. La pagamos todo. El jubilado que no se le puede mejorar la jubilación, la gente que cae en el índice de la pobreza y la indigencia. Por eso decimos, no al ajuste. A ver, a mí no me gusta el ajuste, yo no quiero hacer ajuste, pero si no hay una política económica que resuelva estos temas, el ajuste termina haciéndolo al mercado, que lo hace de la peor manera porque lo hace sin anestesia. Y es más doloroso. Claro, en épocas electorales, sea este gobierno o cualquiera, nadie quiere hacer ajuste porque todo el mundo quiere ganar en la urna, entonces es muy difícil esto. Pero bueno, síganlo de cerca, continuará, esperemos que se resuelva para bien de todos nosotros. Miren si no hay que estudiar economía en nuestro país. Chicos, buen fin de semana, que les vaya bien en el parcial. Gracias, nos veremos en el repaso si ustedes lo requieren, si no, cuídense. Bueno, y que aprueben todos, Gracias, profe. Muy buena cursada. Chao.